Bueno, yo acá ya terminé la vuelta, espero les haya quedado bien. Mi fondo de mochila está planito, está muy bonito, recuerden, vean. Así nos quedó, el azul viene para acá porque se van a juntar. El rosado viene para acá y este viene para acá porque acá se van a juntar. ¿Listo? Quería mostrarles acá nuevamente en el motivo que queda un poco diferente. Entonces acá hago solo un punto negro y acá en el que me queda libre voy a hacer el primer azul y los otros sobre los dos azules. Listo. Acá en este centro donde tengo el negro que metí anteriormente, sigue siendo este mi aumento. Listo. Entonces hago un punto sobre negro y el aumento sobre el negro, entonces 2 puntos en uno, y mi tercer negro lo hago sobre rosado para que el rosado siga corriendo. Entonces acá quedan 2 rosados libres, hago 2 rosados y en el primer negro voy a hacer un punto negro. Listo. Entonces sigo con los puntos corridos. Ahora son los 2 negros que me quedan, hago 2 negros y el último negro lo hago sobre salmón. Listo. Y ahora ya entonces los puntos salmón se van a recoger. Entonces quedan 2 y quedan 3 puntos salmones nomás, ya que necesito ese que quedó libre para empezar los negros que vienen para este lado. Entonces el primer negro sobre salmón y los otros 2 sobre negro y me queda un negro libre, que ahí voy a empezar los rosados. Entonces un rosado sobre negro, un rosado sobre rosado, el siguiente sobre rosado y en este que queda libre voy a empezar los negros. Entonces un negro sobre rosado y los 2 negros de aumentos, que es uno sobre negro y el siguiente que es mi aumento. ¿Listo? Entonces en esta parte nos van a quedar 3 negros. 3 negros acá, 3 negros acá. Y vamos a hacer los 3 azules. Entonces nos van a quedar 2 azules sobre azul. 1, 2, por acá, 2. Y el tercero sobre un punto negro. Listo. Ahí tengo mis 3 azules nuevamente. Ya recuperé totalmente el azul. Seguimos con los negros. Lo mismo. 2 y 3 puntos negros. El salmón igual. También vamos a reducirlo como hicimos acá. Que quedaron 3, pues acá también tienen que quedar 3. 1, 2 y 3. Y queda uno libre que empezamos el punto negro y los otros 2 sobre negro para un total de 3. Listo. Acá queda uno libre que ahí vamos a empezar los azules. Entonces en el libre un azul y en estos un azul y azul sobre azul y volvemos al aumento. Entonces en este aumento lo mismo, un punto negro dentro del negro y mi aumento 2 y en el primer rosado un punto negro para poder que nos empiece a quedar corrido como está quedando acá. Listo. Entonces así vamos a continuar y ya nos vemos para saber cómo hemos avanzado y cómo se va viendo de hermoso nuestro plato. Bueno, yo ya estoy terminando esta vuelta. Ya si se dan cuenta quedamos con 3 negros, 3 rosados, 3 negros, 3 salmón, 3 negros, 3 rosados. Así nos quedó toda esta vuelta de 3 en 3. Bueno, acá está el motivo donde empezamos. Igual, un solo punto negro en el salmón que nos queda libre y en el punto negro que queda libre vamos a empezar los 3 azules y 2 sobre azul para que ya nos
nos queden los 3 completos y nos queda uno libre. Bueno, vamos a continuar acá con los aumentos. Perdón, que es el negro. Vamos a continuar acá con los aumentos en el negro. No cambia para nada los aumentos. Entonces, en el azul que queda libre, hacemos un punto negro. Listo. Y en el primer punto negro hacemos un punto negro. En el segundo punto negro vamos a hacer el aumento. Listo, que son 2 puntos en uno. Nos queda un negro libre, entonces hacemos un punto negro y en el primer rosado un punto negro, para un total de 6 puntos negros. ¿Listo? Entonces acá ya vamos a hacer los 3 rosados. 1, 2, 3 rosados. 1, 2, 3 negros. Y acá solo tengo espacio para un punto salmón. Solo un salmón me queda ahí. Y hago los 3 negros. 1, 2 y 3. Y sigo igual. Aquí ya me sigue, sí, aquí ya sigue los 3 rosados. Aquí, por el aumento que hacemos en todo el centro, ya quedan 6 negros. ¿Listo? Así mismo va a quedar acá 6 negros, así mismo van a quedar acá, acá, acá. Recuerden que siempre vamos a hacer el aumento, ya que está quedando muy plano nuestro fondo y no queremos que por nada del mundo se nos encoque. Al menos no todavía. Todavía nos falta mucho para tener la cantidad de puntos que queremos. Entonces yo voy a continuar y ya nos vemos para comparar. Bueno, yo ya he adelantado bastante esta vuelta. Acá donde van los aumentos ya le metí un punto amarillo. Si se dan cuenta, ya estoy empezando a ver la forma que se me va a cerrar mi hojita. Que esto era lo que quería mostrarles. Igual azul, mira. El azul pasó por debajo y acá también se va a cerrar la hojita. ¿Listo? Se ve precioso este fondo. Bueno, voy a enseñarles cómo hice esta vuelta. De todas maneras, sí me gusta explicarles. Yo sé que muchos ya deben de ir súper avanzados, pero no dejo de explicarles vuelta por vuelta, ya que la idea de este tutorial es que aprendamos, que realmente podamos sacar una mochila completa con un tutorial de estos. ¿Listos? Que no sea solo darles pequeños detalles para que avancen, sino que realmente la puedan sacar completa. Bueno, igual, mis 3 rosados. Acá, recuerden que el anterior habíamos hecho solo un salmón, ya no va a ir salmón. Ya acá lo vamos a tapar todo con negro. Entonces hacemos, sale 1, 2, 3, 4 y 5 puntos negros, ya que tenemos que dejar uno libre para el rosado. ¿Listo? Entonces acá empezamos el rosado. Vamos a hacer igualmente 3 rosados. Y acá, que es donde hemos estado haciendo los aumentos en todas las vueltas, seguimos haciendo los aumentos esta vuelta también. ¿Listo? Entonces, en el rosado que me queda libre, hago el primer negro. Ahora negro sobre negro, 2, 3 y mi cuarto punto negro. Ahí voy a hacer mi aumento. Entonces mi aumento va a ser amarillo. Ahí donde acabo de hacer el cuarto punto negro, voy a hacer el aumento. ¿Listo? Ahí quedó mi aumento. Y voy a hacer lo mismo para este lado, los 4 puntos negros. Entonces ya tengo el aumento, entonces me quedan 3 puntos negros libres. Hago 1, 2, 3 puntos y mi cuarto punto negro.
lo hago sobre azul. Listo. Bueno, acá sabemos que es el motivo que nos está quedando diferente, por lo que ya sabemos pues que les he explicado varias veces. Es el principio o el final del motivo, entonces por eso es. Bueno, igual los tres azules, acá por lógica no me va a salir la misma cantidad de negros que salieron acá, que salieron 5, no van a salir acá, pero eso creo que ya lo hemos aclarado bastante. 2 y 3 puntos negros nomás salieron acá. Listo. Igual voy a hacer el azul en el negro que quedó libre. Ahora los otros dos sobre los otros dos azules, y acá les voy a enseñar cómo vamos a empezar. Esta ya sería la siguiente vuelta. Entonces tenemos 1, sabemos que de aquí a acá hay 4 negros, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Seguimos haciendo acá los aumentos, listo, y este primer negro quedó sobre azul, así que en esta vuelta nos van a quedar 5 negros. 2, 3, 4, 4 y me queda un negro libre. No voy a hacer el punto negro ahí, porque si este lo hice aquí encima me saldrían 5 negros, pero no lo voy a hacer ahí. Voy a hacer los mismos 4 y este punto que me queda libre voy a hacer un punto amarillo. Listo. Acá en el punto que tengo amarillo no voy a hacer amarillo, voy a hacer 2 negros, ya que voy a hacer el punto negro que corresponde al punto amarillo y mi aumento. Es muy importante que no pasen por alto este aumento. Listo. Y acá en el punto negro que sigue voy a hacer amarillo, y así se va a ir esta vuelta. Entonces lo mismo, acá tengo 4 negros y voy a terminar sobre este. Me van a quedar los mismos 4, no me va a salir para 5 ya que hice el punto amarillo ahí. Listo. Entonces 1, 2, 3 y 4. Listo. Así me quedó, y quiero enseñarles también cómo va a quedar entonces ahora el rosado. Bueno, igual 1, 2, 3. Y me queda espacio para 1, 2 y solo 3 negros, ya que estamos acercando los rosados. 1, 2 y 3. Listo. Entonces así nos quedó. Estamos disminuyéndole aquí al negro, no lo estamos saltando, sino que el mismo trabajo hace que se disminuya. Listo. Es un diseño muy fácil, solo que toca poner atención a los detallitos. Listo. Entonces así va esta vuelta, y ya nos vemos para comparar y checar cómo nos está quedando. Bueno, yo ya adelanté muchísimo en esta vuelta, ya que nuestro fondo está grandísimo, entonces es un poco demorada la vuelta. Pero ya acá adelanté, si se dan cuenta solo me queda un punto negro en medio de los de color. Listo. Les voy a mostrar cómo hice esta vuelta. Entonces, acá sobre rosado, ya saben, los mismos 3 rosados, y me quedan 2 negros libres. En el primer negro que tengo voy a hacer un punto negro y me queda un negro libre, y ahí voy a hacer el primero de los 3 rosados. 1, 2, 3,
y voy a hacer los negros. Recuerden que igual acá sigo haciendo los 4 negros. 1, 2, 3 y 4, y me queda un negro libre, que ahí voy a hacer el amarillo. Listo. Y sobre el amarillo que me queda libre voy a hacer un negro y un negro en el primero de los 2 negros que tengo, ya que ahí voy a meter este color salmón. Voy a hacerle un punto color salmón acá. Listo. Y me queda el ahí. Entonces me queda un negro libre y el amarillo, que ahí voy a hacer un negro sobre negro y un negro sobre amarillo. Y así voy a correr el amarillo, así como acá. Tienen que recordar que estos puntos quedan corridos. Entonces ya este va sobre el primer negro. Y acá todavía estamos con los 4 negros. 1, 2, 3 y 4 puntos negros. Acá ya se une el azul. Acá ya se une el azul. Ya no me queda ninguno negro. Entonces ya voy a hacer 1, 2 y sobre el negro voy a hacer el tercero, y acá voy a hacer los 2 que siguen. Listo. En total me quedan 5 puntos azules. Lo mismo me van a quedar acá, y acá ya voy a acomodar el salmón. Les voy a mostrar cómo queda también el salmón para que ustedes continúen esta vuelta. 1, 2, 3 y 4 negros. Igual seguimos con los 4 negros. Vamos a colocar el amarillo corrido acá en el último negro, y acá vamos a hacer un negro sobre amarillo, un negro sobre negro, y me va a quedar un negro libre y el salmón. Pero entonces en el negro que quedó libre voy a hacer salmón acá en el negro que quedó libre, y encima de ese salmón voy a hacer los 2 puntos negros, que es un punto y el aumento para 2. Listo. Recuerden que seguimos haciendo aumentos. Ya voy a contar los puntos que tengo. Todo lo voy a contar para saber cuántos puntos tengo, y con eso sé si tengo que hacer más aumentos o esta sería mi última vuelta de aumentos. Listo. Pero eso lo voy a checar cuando termine esta vuelta. Igual estaré contando si hacemos más aumentos o terminamos el diseño, ya que nos faltan solamente, pues es que tengo la duda si dejarlo así o hacerle 2 vueltas más. Por eso voy a contarlos. Voy a terminar esta vuelta y los voy a contar. Recuerden que siempre es opcional. Ustedes no se rijan a reglas o a patrones o a diseños, no. Siempre es opcional, es al gusto de ustedes. Ustedes pueden adecuar los diseños, pueden modificar cualquier tipo de mochila. No se afanen que tenga que hacerlo exacto, no. Podemos modificarlos, esa es la ventaja del crochet. Podemos hacerla a nuestro gusto. En este momento me encanta hasta ahí. Si ya tengo los puntos suficientes, creo que lo voy a dejar hasta ahí. Pero si me hacen falta puntos para el diseño, pues le estaría aumentando. Entonces sí terminaría el piquito, que me harían falta 2 vueltas para terminarlo. Entonces terminemos esta vuelta y ya nos vemos para continuar.